Hola, buenas noches. Hola, profesora, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Em, ya observaron que mandé o les coloqué lo del video para que supieran cómo realizar la tarea del mapa conceptual. Sí, señora, profe. Sí, señora. Bueno, Sí, entonces, señora. hola, dime. Hola. Bueno, ya voy a organizar lo de la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Listo. Profesora. Bueno, entonces, después del mapa conceptual, que es del tema de ciclos biogeoquímicos, sigue el tema de ecología, de poblaciones y de comunidades. Hoy les voy a explicar el de poblaciones y el martes la idea es que hagamos el otro encuentro para explicarles el de comunidades. ¿Listo? ¿Tienen de pronto algún encuentro para ese día o No, al... profe, tenemos para el lunes 21. Ah, bueno, listo. Bueno, el tema de ecología, en el tema de poblaciones hay unos atributos, ¿cierto? Unos atributos que son muy notables, que es el tema de la densidad y la distribución. Recuerden entonces que cuando al inicio arrancamos el curso hablábamos de que una población es un grupo de individuos de la misma especie. ¿Listo? Que ocupan una zona determinada. Entonces el mismo grupo de individuos, ¿cuáles sería? Por ejemplo, una población de conejos, una población de liebres, una población de leones, ¿cierto? ¿Qué se miraría entonces en esa población? ¿O cuáles serían las características de las poblaciones? El tema de la estructura de la edad, el tema de la densidad, el tema de la distribución en el espacio y en el tiempo, el tema de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento, y todos estos factores responden al tema de la competencia, la depredación y las presiones que sufra la población. Entonces, hola. Profe, qué pena, te iba a hablar era porque ya estás proyectando. O sea, si estás proyectando no se está viendo. No. No, profe. Pues yo no la estoy viendo, no sé si los otros compañeros también la están viendo, pues están viendo la presentación. No, profe, no la estamos viendo. No se está Ah, no, viendo. yo tampoco estoy Espera. viendo. Profe, no se está viendo y otra inquietud, si de Sí. pronto va a ser grabado el encuentro. Sí, le estoy grabando, pero no entiendo por qué no se está observando la presentación. Amor. Profe, si quiere vuelva y cierre y vuelve y comparte pantalla, a ver si de pronto es eso. Mira, lo que Muchas pasa es que gracias. recuerden que Meet no está dejando grabar. Entonces yo estoy utilizando un programa alterno para poder hacer la grabación. Ok, profesora. Ah, ok, profe. Ese es el problema que hay, que ya Meet no está dejando grabar. Ahora sí aparece la presentación. Listo. Profe, Dime. hay compañeros que quieren ingresar. Ah, bueno, ya voy a revisar. Pero acá no me aparece más compañeros. Ay.
la compañera Yelitza en el grupo escribió que no le permitía ingresar. Ve, pero no entiendo por qué. Igual ustedes me pueden hacer un favor de colocarle a ella por ahí el enlace de nuevo. Porque igual acá no me aparece. Siempre que alguno se va metiendo, aparece dejar adjuntar y no aparece. Entonces, para que les coloquen, porfa, de nuevo el enlace. Ahora sí, entonces se ve la pantalla. No, profe, se está viendo usted. La pantalla no se vio. Ahorita se Sí, vio. ya vi. Se salió. ¿Cuál será pues el problema? Ahora sí. Ahí, Nada. nada. Ah, profesora. No. Ah, Dios mío. O si cierro para que mi imagen, ¿no? Profe, ya ahí está como cargando. Ahí sí se observa. Ahí Sí. aparece la presentación. Listo, Ahí aparece. Profe, ahí ya estamos. listo. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces íbamos en que estas son las características de la población, la estructura de edades, la densidad, la distribución en el espacio y en un tiempo determinado, ¿cierto? La tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento. Y que todo esto responde a presiones como el tema de la competencia, de la depredación y otras presiones ambientales. Este sería como el resumen de toda la presentación. O sea, habla de que la estructura la estructura de la edad tiene que ver con el tema de la densidad, que para mirar la densidad hacen unos censos, que hay dos tipos de métodos que son los métodos directos e indirectos para poder medir la densidad, y que es importante saber si en qué tipo de edad está el individuo, si es una edad pre-reproductiva, o sea, antes de la reproducción, que es más o menos hasta los 14 años, luego reproductiva de los 14 como hasta los 40, y por reproductivo el periodo que sigue después de esto. La edad, esas estructuras pues de edad dan una idea de la tasa de natalidad, ¿cierto? No es lo mismo la tasa de natalidad que hay cuando se empieza el periodo reproductivo, o sea, después de los 14 años, que una tasa de natalidad después de los 30 a 40, ¿cierto? Hay menor tasa de natalidad. La tasa de mortalidad, que sería más alta en el último periodo prorreproductivo, y la tasa de crecimiento, que tasa de crecimiento pero de la población, ¿cierto? O sea, si la población disminuye o si la población aumenta, eso querría decir la tasa de crecimiento. Y todo esto responde a que al tema de la competencia, al tema de la depredación y las presiones ambientales, pues por algunos fenómenos, como decir el tema de si tienen el alimento o no, si por ejemplo están sometidos a lluvias, a tema del cambio de los suelos, ¿cierto? A otras presiones. Profe, ahí no iría también el tema de desplazamiento. Sí, también. Inclusive ahorita lo vamos a ver con el tema de inmigración. La tasa de crecimiento tiene que ver con el tema también de
inmigración y el tema de migración, que eso lo vamos ahorita a ver cuando vayan a calcular R, que es la tasa de crecimiento de la población. Bueno, entonces el tema de la densidad, hay dos tipos de densidades. Una es la densidad absoluta o densidad real y otra es la densidad relativa. O sea que no estaría tomando, se tomaría es como una estimación de la población, no sería un dato completamente real, ¿cierto? ¿Qué mide la densidad? Es el número de individuos por un área determinada. Entonces, si yo voy a tomar un área, por ejemplo, de 500 metros y voy a mirar cuántas, por ejemplo, cuántas liebres hay en esos 500 metros, ahí estoy entonces mirando la densidad de esa población en esos 500 metros cuadrados. Esa densidad entonces va a intervenir en el tema de las interacciones, o sea, de las relaciones, que hay unas relaciones que pueden ser intraespecíficas y otras interespecíficas, que ahorita vamos a ver los términos, pero de todas maneras, intra es entre los mismos individuos de la especie, o sea, por ejemplo, entre las mismas liebres, y interespecíficas entre individuos de diferentes especies. Entonces las liebres con los zorros. Entonces ahí sería interespecíficas. Permite también estimar la dinámica de la población, o sea, los cambios de tamaño de la población, de la estructura de la edad, del sexo. Y permite inclusive determinar en las intervenciones, en el caso de los humanos, las intervenciones que realizamos los humanos o las condiciones ambientales que pueden afectar o beneficiar a la población. Bueno, entonces, cuando se habla de densidades altas, esa densidad se puede ver afectada porque, por ejemplo, en el caso de los árboles, si yo tengo en un área demasiados árboles, ¿qué puede pasar? Que algunos de esos árboles o no reciban la energía lumínica o no reciban buena cantidad de agua, entonces se van a estar afectando los individuos. O en el caso, por ejemplo, de densidades altas, pueden verse perjudicados, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, cuando son pequeños se pueden ver afectados, ¿cierto? O también cuando son los individuos menos agresivos. Entonces, ¿por qué? Porque entonces los privan del alimento. Al no poder como competir por el alimento porque son menos agresivos, entonces se van a ver perjudicados porque se van a alimentar menos, ¿cierto? En las densidades bajas, ¿qué puede pasar? ¿Cierto? Que no puedan encontrar los individuos pareja para poderse aparear, o también que estén en riesgo de predación. Cuando están, ustedes han visto cuando muestran esos documentales de África que los leones van a cazar, por ejemplo, las cebras, y hay alta cantidad de población, eso ayuda pues porque el león se va a distraer. Pero si hay pocos individuos, entonces tiene más probabilidad de atacar y de matar a alguno de estas cebras. Como les decía entonces ahorita, la densidad relativa es la densidad real, o sea que en este caso vamos a mirar el número de organismos y dividido en el espacio factible de ser ocupado o unidad muestral, mientras que B relativa, perdón, es lo contrario a lo que dije, es que no se va a muestrear o no se va a tomar todos los individuos que van a haber en esa área, sino solo una parte, se va a medir solo una parte. Mientras que la real sí es que todos los individuos que hay en ese espacio van a ser medidos, ¿cierto? Se van a tener en cuenta. Ahí hay un ejemplo entonces de la absoluta. Entonces, número de individuos en esa área serían 50 individuos. Dividido metros cuadrados. Supongamos esos 50 individuos en 500 metros cuadrados.
Siempre la densidad absoluta va a ser mayor que la real. Y ya saben que la relativa, perdón, porque como estoy teniendo en cuenta todos los individuos, entonces el valor va a ser mayor, mientras que en la relativa, como estoy teniendo solamente en cuenta una parte, porque solamente estoy midiendo una parte de esa área, entonces la densidad va a ser menor. Recuerden de todas maneras que los individuos en el espacio no se distribuyen, o sea, si yo miro en un ecosistema, los individuos no se van a distribuir por todo ese ecosistema, dependiendo como de las características que encuentren en el ecosistema que sean favorables para ellos, entonces se van a ubicar en ciertas zonas. Si por ejemplo voy a un bosque y en ese bosque hay una zona donde llega menos cantidad de energía lumínica, están menos expuestos a la depredación, entonces en esas zonas se van a ubicar más los individuos, ¿cierto? O para algunos esa energía lumínica poca les va a favorecer, mientras que otros se van a ubicar en otras zonas donde sí para ellos sea favorable el tema de la energía lumínica, ¿cierto? Para cada animal o cada especie va a buscar unas condiciones adecuadas. La distribución, hay tres tipos de distribuciones, una de ellas entonces, y la distribución tiene que ver con la ubicación espacial, o sea, cómo se ubican los individuos en el espacio. Entonces tiene que ver con algo de lo que hace un momentico les hablé. La distribución aleatoria habla de que esos individuos, en este caso, se organizan de manera independiente. ¿Por qué? Porque en ese caso los recursos en ese ecosistema son muy abundantes, entonces no tienen temas de competencia. Entonces se ubican en el área que ellos deseen, es independiente. ¿Qué tipo de ejemplos entonces presentan una distribución aleatoria? Sería entonces el caso de los árboles en el bosque, el caso de las arañas. La distribución uniforme, en cambio, en esta, sí cada individuo se va a organizar de manera uniforme o homogénea, ¿cierto? Como ven en la imagen, estas aves, entonces cada una va a ocupar un espacio específico a una distancia específica. ¿Por qué? Porque están anidando, y para evitar entonces problemas de competencia, de agresión o que les vayan a tumbar los huevos, entonces cada una se va a distribuir de una manera uniforme, equidistantes. Aquí en el caso entonces dice, mundo animal aparece como resultado de la competencia por territorio, los lugares de apareamiento y anidación, por el tema también de la comida, por el tema de los lugares de refugio. Entonces siempre para evitar ese tema de competencia entre ellos y que haya sobrevivencia de la especie. La agregada entonces quiere decir que los individuos se van a reunir y se van a reunir dependiendo pues como de los intereses que tengan. Entonces en esta imagen acá les estoy mostrando el tipo de agregación. Uno es el tema por el tema de alimentación, otro es de las preferencias sociales, que en ese caso están viendo como un concierto de punqueros. Entonces, ¿qué los convida? El tema de la música, que en este caso sería el punk. Y otro es el tema de las tendencias que tienen los animales, sobre todo los animales pequeños, a mantenerse cercanos a sus padres. Me voy a devolver acá en una cosita para explicarles esto de las metapoblaciones. Resulta que, como les decía, en un territorio ellas no se van a ubicar, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones favorables. Cada subpoblación me va a conformar entonces una metapoblación en ese ecosistema, ¿cierto? Cuando tomo todas estas subpoblaciones que hay en ese ecosistema, me van a conformar entonces una metapoblación.
Hay diferentes entonces métodos para estimar la densidad poblacional. Recuerden entonces que lo que va a buscar entonces la estimación de la densidad es tener en cuenta el total de la población, o sea, el número de individuos que se van a distribuir en un área. Los métodos directos entonces siempre me van a medir ¿qué? La densidad real o absoluta, y dentro de esas entonces se utilizan para individuos que no sean móviles o que tengan muy poca movilidad. Entonces el caso de las esponjas o poríferos, el caso de las morsas, de los perezosos, de las tortugas. Se va a medir entonces en un área que sea conocida y me va a dar el número exacto de organismos que están presentes en esa área. Aquí entonces aparecen las diferentes imágenes o los diferentes métodos directos. Uno es el conteo 1 a 1, como es de la primera imagen, la imagen de arriba, de la de los pingüinos, que entonces ahí, como es una población que poco se mueve, entonces es fácil ir y contar uno por uno, ¿cierto? En el caso de las fotografías aéreas, entonces yo voy a un espacio determinado, tomo una fotografía y miro cuántos individuos hay. Ahí está la fotografía entonces de unos elefantes. Y en el caso de las imágenes de radar, entonces ese radar entonces va a seguir, por ejemplo, la inmigración de los patos desde Canadá hasta Sudamérica, y va a tomar entonces ahí con esa imagen de ese radar, tienen la posibilidad también de contar cuántos individuos hay. De los métodos entonces hay otros métodos que serían los métodos indirectos, que sirven entonces para medir la densidad relativa, o sea, la densidad que no es real, que solamente está tomando una estimación de la población. Uno entonces de estos métodos sería la estimación por parcelas. Aquí entonces se tiene en cuenta que el tamaño del área que se va a mostrar también depende del tamaño de los organismos. No es lo mismo medir, por ejemplo, una población de coleópteros, ¿cierto? Que son los cucarrones, ¿cierto? Que medir una población de jirafas o de animales pues que sean así grandes. Y en este caso entonces se van a mostrar individuos al azar. Se eligen entonces, primero se tiene en cuenta, como les decía, el tamaño total del área. En este caso que vamos a hacer este ejemplo, el área entonces sería 500 metros cuadrados, y entonces elijo unas parcelas de esos 500 metros cuadrados. Ahí se está mirando entonces la parcela 1 y la parcela 4. La parcela 1 y la parcela 4 cada una tienen un tamaño de 125 metros cuadrados. Entonces hicieron el conteo de los animales, ¿cierto? Entonces en la parcela 1 encontraron que habían 200 individuos, y en la parcela 4 encontraron que habían 150 individuos, y eso se va a multiplicar entonces por el área. Entonces 200 individuos de la parcela 1 dividido 125 metros cuadrados, y eso me va a dar un total de 1.6 individuos por metro cuadrado, ¿cierto? De esa parcela. De la parcela 4 entonces serían 150 individuos divididos 125 metros cuadrados, y me da 1.2 individuos por metro cuadrado. Para sacar el total de los individuos o sea, de esos 500 metros cuadrados, entonces se suma el 1.6 de la primera parcela más el 1.2 de la cuarta parcela, y eso dividido 2, eso me da 1.4.
y ese 1.4 lo voy a multiplicar por las 4 parcelas que hay. O sea que en ese total de 500 metros cuadrados hay 5.6 individuos. Pero para sacar el tamaño, ¿cierto? O sea, el total de los individuos por los 500 metros cuadrados, entonces multiplicaré a este 5.6 por 500 metros y me da un total de 2.800 individuos en 500 metros cuadrados. ¿Listo? Bueno, otra forma de determinar la presencia o la densidad relativa sería la identificación de rastros y huellas. Dentro de esos, entonces, miraría si en esa zona hay pelos, si hay heces, si hay sitios donde ellos se rascan, si hay rastros producidos por las glándulas odoríferas. Entonces ahí en la imagen vemos que en la parte de abajo tiene una glándula odorífera, ¿cierto? Y esas glándulas odoríferas están en las hienas, están entonces en los hurones, en los antílopes, en otros tipos de individuos. También las huellas de las patas traseras o de las patas delanteras, o sea, como la pisada de jabalí que hay en la parte de arriba. Esto se mediría en una zona muy amplia. Y el tamaño de esa zona puede variar de acuerdo al tamaño entonces de los individuos. Y recuerden que ahí se está mirando entonces en la densidad relativa. Otro método sería el método de captura y recaptura. Y es importante para este método que el tiempo en que se hagan estas capturas y recapturas sea menor al tiempo en que la especie tiene su ciclo de duración de vida, ¿cierto? Que es que la especie entonces dura 4 años, 5 años, entonces el tamaño, el tiempo en que voy a medir esto, tema de captura y recaptura debe ser menor a esos 5 años. Que si es en el caso, por ejemplo, de insectos, que algunos insectos duran 30 días, entonces debe ser menor a esos 30 días el ciclo de captura y recaptura. Bueno, el tema entonces en este tema de captura y recaptura se habla de precensos. Precenso quiere decir la primera captura que realizo. Y en esa primera captura que realizo, marco a los individuos. ¿Con qué se marcan? Por ejemplo, ahorita vamos a ver en el caso de las aves, hay como unas especies de argollitas que se les colocan las paticas y así se pueden marcar. O también en las poblaciones de tiburones, ¿cierto? De algunos peces así grandes, también utilizan como especies de argollas. Pero pues que o como areticas pues que penetran la piel del animal. En este caso la argolla simplemente entonces se colocaría en la patica del ave. Luego entonces esos animales se liberan y al tiempo se vuelve a hacer una segunda captura, y en esa segunda captura se mira si el animal está marcado o si no. Entonces se cuenta el total de los animales. Si en la segunda captura yo tomé 50 y de esos 50 15 están marcados, entonces tengo en cuenta esos dos valores. Y si por ejemplo en el precenso fueron 45, entonces todos esos datos se tienen en cuenta. Acá entonces está todo el tema de que en esa primera captura en el precenso tomaron ahí 5 individuos y en el censo tomaron entonces otros 5, pero de esos 5, 2 ya habían sido capturados anteriormente. Aquí hay un ejemplo. Entonces dice: en un periodo de precenso unos ecólogos capturan y marcan un total de 39 conejos. O sea que esa es precenso, ¿cierto? El dato de precenso. Durante el censado capturan un total de 34 conejos.
y de los cuales 15 estaban marcados y 19 no estaban marcados. Entonces, para hacer el cálculo tiene que ver n mayúscula es el tamaño de la población, n minúscula es el número total de animales capturados en el censo, que en ese caso fueron 34, por el número de individuos que se capturaron en el precenso, que fueron 39, dividido R, que es el número de individuos que fueron recapturados, o sea, cuántos de esos tenían esa argollita o ese marcaje que les hicieron en el precenso. Y nos da un total entonces de 88, el tamaño pues de la población sería de 88 individuos. ¿Qué pasa con entonces con este método? Que tiene unos supuestos. Entonces, ¿qué suponen ahí? Uno, que todos los individuos de una misma población tienen la misma probabilidad de ser capturados. Otra es que los animales marcados respecto a los no marcados se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Que los individuos marcados, una vez liberados, se redistribuyen de manera homogénea. Acuerden que estos son supuestos, o sea, que los científicos piensan que posiblemente se dé eso, pero en realidad no se da eso, ya sabemos que no muchos de los animales que en el precenso se les colocaron la argolla, puede que la argolla se le haya caído. No todos los animales se van a distribuir de manera cierto, homogénea y van a aparecer pues constantes en el tiempo. Y lo otro es que las poblaciones no son cerradas, o sea que esos individuos no todo el tiempo van a permanecer ahí en ese ecosistema. Puede ser que el individuo migró, o puede ser que se lo haya consumido un depredador, entonces no esté siendo tenido en cuenta en ese tamaño poblacional. Listo. Antes hablábamos entonces que para esos censos es importante tener en cuenta el tema de las estructuras por edades. Las estructuras por edades se manejan en todas las poblaciones, pero en este caso vamos a estar hablando de la población humana, ¿cierto? Cuando se habla que de 0 a 14, de 15 a 44 y de 45 a 80, estamos ahí hablando entonces es de la población humana. ¿Listo? Que de 0 a 14 entonces es esa estructura que se conoce como pre-reproductiva, reproductiva de 15 a 44 y post-reproductiva de 45 a 80 años. En los humanos entonces se hacen censos, ¿cierto? Censos así como los que hace el DANE, donde se va a tener en cuenta esas edades de la población. Y en el caso de los animales pues salvajes, se marcan los individuos y se hace esa observación desde que los individuos entonces nacen hasta que los individuos mueren. Pero entonces esto es difícil, o sea, observar que yo quiero saber estas estructuras de la población del panda rojo, entonces yo debo observar esa población alguna desde que nace hasta que muere. Hay unos métodos que son menos precisos para estos temas de mirar las estructuras de las edades. Una es tomar los restos de animales muertos. Otra sería mirar, por ejemplo, el desgaste y reemplazo de dientes en ciervos o otros ungulados. Ahí en la imagen que aparece en la mitad, entonces están mirando lo de la aparición entonces de lo de los dientes o desaparición entonces de los dientes o desgaste de los dientes.
Y otro sería entonces el tema del cambio del plumaje en las aves, ¿cierto? Cuando una ave está recién nacida, ¿cierto? O que ha recién eclosionado de su huevito, el plumaje es un plumaje menos denso, las plumas son como débiles, así como si fueran como algodoncitos. Cuando el ave entonces está mayor, ya las plumas están bien formadas, ¿cierto? Ya el pelaje está denso. Bueno, esas estructuras de las edades me van a servir que para calcular el tema de la tasa de natalidad, el tema de la tasa de mortalidad y el tema de la tasa de crecimiento de la población. Hay diferentes entonces tipos de pirámides. Esto es importante que lo observen porque esto entra dentro de la evaluación, o sea, entender cuándo es una pirámide piramidal, cuándo es estable o en expansión, ¿cierto? Cuándo es una pirámide en extinción. En cada una de estas pirámides se va a ver entonces ese tema de la edad prereproductiva, reproductiva y posreproductiva. La pirámide en expansión es aquella donde la tasa de nacimientos es muy alta, que generalmente donde se presenta en los países subdesarrollados, ¿cierto? Donde el control de la natalidad es poca y donde esa tasa de natalidad es muy alta en esa edad prereproductiva. Entonces, Colombia podría estar entre una pirámide en expansión y otra estable, que enseguida la vamos a ver. ¿Qué más entonces? Ahí observan que va haciendo, va disminuyendo entonces la población a medida que va aumentando entonces la edad. Por ejemplo, en la edad postreproductiva entonces va disminuyendo. ¿Y qué pasa acá? Que entonces cada generación será más numerosa que la anterior. En el caso de la pirámide estable, quiere decir que la tasa de nacimientos es más estable. O sea, nacimientos y muertes es estable. La nueva generación va a reemplazar a la generación anterior. Y está la mayoría de las poblaciones naturales, o sea, no solamente contando la población humana, sino los otros tipos de poblaciones presentan este tipo de pirámide estable. Aquí entonces estamos hablando, por ejemplo, de países que están en vía de desarrollo. Entonces un caso aquí en Sudamérica sería Perú, Brasil, Argentina, ¿cierto? Donde son zonas que donde la población recibe más educación y hay más empieza a haber el tema de control de la tasa de natalidad. Y la pirámide en extinción es aquella donde los nacimientos son menores que las muertes, ¿cierto? Entonces, esta se presenta mucho en aquellos países ya desarrollados, donde la población tiende entonces a desaparecer. ¿Por qué? Por todo el tema del control de la tasa de natalidad. Esto se presenta mucho en los países europeos, ¿cierto? Donde hay alta tema de educación y control de la natalidad. Acá entonces es que mayor la proporción de los individuos en edades de los grupos reproductivos y posreproductivos y menor en el grupo prereproductivo. Acá entonces estos son unos ejemplos para que ustedes entiendan y cuando estén viendo las pirámides entonces sepan escoger qué tipo de pirámide es. Acá entonces es la pirámide en Honduras.
Esta es la población que se miró en 1998, donde esta pirámide está en crecimiento rápido, ¿cierto? O sea que hay alta tasa de nacimientos. El tema de una pirámide estable en Chile, donde entonces recuerden que en Chile hay bastantes facilidades para el tema de la educación de la población y empieza a haber ese control de la tasa de natalidad. El tema de acá en España en el 99, donde hay pocos nacimientos, o sea que hay mucho control de la tasa de natalidad y hay menos nacimientos, ¿cierto? Y poco crecimiento entonces de la población, o sea que la población está ahí en declive. Recuerden que inclusive en algunos países, debido a que esa población está en declive, piden que haya ingreso de personas de otras nacionalidades. Entonces, que en Canadá o que en Inglaterra, ¿cierto? En muchas de esas zonas piden que vengan individuos de otros países para que se reproduzcan y aumente la población. Arriba sigue otro ejemplo mostrando ese ejemplo en Angola de una pirámide en crecimiento. A mano derecha, en la parte de arriba, aparece una pirámide que es tendiente a ser estable, y nos está hablando de Francia en el 2005. ¿Qué pasa en esa zona? Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial hubo una alta tasa pues de personas, pues de la población que murieron, sobre todo en esa zona europea. Y algunos individuos que lograron sobrevivir a esta guerra quedaron entonces, después de la guerra, se reprodujeron, pero a medida que se iba midiendo esa tasa de crecimiento de esa población, muchos de los individuos optaron por no tener hijos y esas zonas se llenaron de personas de ancianos. Entonces eso es lo que está mostrando esa pirámide poblacional. En el caso del ejemplo de abajo, que es de los Emiratos Árabes, la parte que está en rosado muestra la población femenina y la parte que está en azul es la que muestra la población masculina. Porque hay un desbalance ahí en los Emiratos Árabes en cuanto a la población de población femenina y masculina. ¿Por qué? Porque muchas personas de África o de esas zonas aledañas, debido a que los Emiratos Árabes es una zona pues de gran crecimiento económico, emigraron a esa zona muchos hombres para ir a trabajar allá, y por eso se observa que hay más cantidad de hombres que mujeres debido a esa inmigración de población masculina. Acá estoy mostrando entonces la pirámide poblacional de Colombia en el 2019. Miren que es una pirámide que va como en crecimiento, en expansión. Luego en el 2020 tiene como prácticamente los mismos datos. La población en el 2019 fue de 50.339.000, ¿cierto? 443. Y la población en el 2020 fue de 50.882.884. ¿Listo? A pesar de lo del COVID, ¿cierto?
Y en el 2021 hubo un leve crecimiento, ya después de lo del COVID, de 51.265.841. Bueno, ya sigue entonces todo el tema de del crecimiento poblacional, que es R, y ese crecimiento poblacional nos está hablando de la parte de demografía. La demografía entonces es el estudio de las poblaciones, inspecciona el modo en que las poblaciones cambian de tamaño. Entonces cambian de tamaño por el tema de los nacimientos, por el tema de las muertes, por el tema de las inmigraciones o emigraciones. Inmigraciones son los que entran a ese ecosistema, emigraciones son los que salen de ese ecosistema. Entonces que hablamos por ejemplo de la población inmigrante de venezolanos, o sea, todos los venezolanos que llegaron por ejemplo aquí a Colombia o a Perú, a Ecuador, ¿cierto? Da cuenta de la mayoría de los cambios que suceden en una población. Entonces, o que la población está en aumento o que la población está en un declive. En esto se tiene en cuenta la tasa de mortalidad o la probabilidad de muerte. ¿Y qué mide esa probabilidad de muerte? O sea, tiene en cuenta el número de individuos que mueren en determinado periodo de tiempo. Y para calcular esto, entonces QX es la tasa de mortalidad. DT es el número de individuos que mueren en determinado periodo. Y NT es el número de individuos al inicio de empezar el estudio, ¿cierto? Acá vamos a ver un ejemplo con Daphnia pules. Daphnia pules es una especie de crustáceo, o sea que pertenece al zooplancton que hay en el mar, es pequeño, ¿cierto? ¿Qué van a mirar con esta Daphnia? La cantidad de población que muere debido o cuando se expone a una sustancia, en este caso cloruro de mercurio. Entonces, al inicio del estudio habían 25 individuos de esta Daphnia pules. Luego de que se expone a ese cloruro de mercurio, viven 0.6 miligramos por miligramo por litro la concentración de ese cloruro durante 24 horas. O sea, en 24 horas a esa concentración de 0,06 miligramos por litro está esa población. Y luego de esas 24 horas observan cuántos individuos murieron y murieron 18. Entonces, 18 individuos que murieron dividido 25 que habían al inicio. Y dio un 0,72. Esto se multiplica por 100 y me da un 72%. O sea, la tasa de mortalidad de esa población fue de 72%. O sea que fue alta. O sea que esta población es muy susceptible a este químico, al cloruro de mercurio. La probabilidad de supervivencia o la esperanza de vida, o sea, cuántos individuos espero que sobrevivan después de un periodo de tiempo en que hago la observación. ¿Cierto? Este tema de la probabilidad o la esperanza de vida es un complemento al tema de los individuos que mueren. Se puede, con estas esperanza de vida, se pueden construir tablas de vida que le proporcionan a los científicos como datos importantes para mirar temas en cuanto a cómo mejorar o cómo buscar que esa población viva o que esa población pues sea menos vulnerable en el tiempo. Entonces, para calcular esa esperanza de vida, tienen en cuenta los individuos que habían al inicio. Aquí seguimos con el ejemplo de esa Daphnia pules, que habían 25 individuos y recuerden que murieron 18. Entonces, para saber los que sobrevivieron,
toman 25 menos 18 y nos da un total de 7. Pero entonces estos 7 se dividen en 25 y ahí me va a dar, esto multiplicado por 100 me da el porcentaje de individuos que sobreviven, que en ese caso serían 28. O sea que del 100%, solo 28% de estos individuos van a sobrevivir. Un porcentaje muy bajo, ¿cierto? Las tablas de vida entonces manejan estos datos. Uno es el tema de la edad, otro es el tema del número de individuos por edad, otro es la proporción de individuos LX, es la proporción de individuos que sobreviven al principio de cada clase de edad, el número de muertos, y esto siempre mirando las edades. Entonces, que de 0 a 1 año, o que de 0 a 3 días, ¿cierto? Eso dependiendo de los individuos que estemos estudiando. QX, que es la tasa de mortalidad, LX, que es la vida promedio de todos los individuos por año, TX son las unidades de tiempo que les quedan por vivir a todos estos individuos, y EX son las esperanzas de vida posteriores. O sea, en realidad yo no les voy a poner a calcular las tablas de vida, pero sí es importante que tengan en cuenta los datos que se toman para estas tablas de vida. Estas tablas de vida, entonces, aquí están todos los datos. En este caso están trabajando con la ardilla gris. Y el último dato, recuerden que X es la esperanza de vida. O sea que de 0 a 1 año yo estoy esperando que viva 1,01 o 11. ¿Qué pasa con este dato de X? Que como son valores muy pequeños y son valores muy cercanos, entonces no alcanzo a ver bien las diferencias. Entonces, cuando se habla sin extrapolar, o sea que el dato está original, ¿cierto? Tal cual como se calculó. Pero algunos de esos datos se multiplican por otros valores para que se pueda observar esas diferencias. Acá entonces estoy mostrando ya los valores con extrapolados, ¿cierto? Que se hace esa multiplicación por un valor mayor para que les dé mayores y se puedan ver las diferencias. Ahí entonces está mostrando, cuando miramos ese X, o sea la esperanza de vida, que donde aparecen las flechas rojas, que tanto de 0 a 1 como de 7 a 8 años van a ver entonces los menores datos de esperanza de vida. ¿Y esto por qué puede pasar en esa población de ardillas? Uno puede ser por temas de depredación, que son más depredados esos individuos que están en edades de 0 a 1 o de 7 a 8. Otro es el tema de que, por ejemplo, cuando están ancianos o cuando están así tan pequeños, van a recibir menos alimento. O sea, los que están de edades mayores van a tratar entonces de consumir o de alimentarse mejor, y dejan aparte estos otros individuos y pueden entonces fallecer. O como están entonces los individuos en edades mayores, entonces pueden competir por el alimento y terminan siendo ellos los que se consumen el alimento. Esta otra tabla entonces está mostrando otros datos diferentes de esperanzas de vida. Entonces mire que dependiendo de las poblaciones cambian estas tablas de vida y cambian esas esperanzas de vida de la población. Acá entonces se está hablando del carnero Ovis Delhi, que donde muestra que la esperanza de vida es mayor en las edades juveniles y la esperanza de vida es menor en las edades adultas. Entonces, otra vez puede ser por el tema de competencia, por el tema de los apareamientos, por el tema
de la alimentación. Entonces, el crecimiento individual podría ser afectado negativamente, ¿qué? O sea, aquellos individuos que están mal alimentados pueden tener entonces problemas de fertilidad. Las hembras entonces, si se alimentan mal en ese periodo prereproductivo, van a tener entonces poca probabilidad de que sean entonces queden fecundadas, ¿cierto? Y se puedan dar esos nacimientos. O que nazcan las crías y que debido a esa mala alimentación entonces sean animales muy enfermos y fallezcan. Otro es el tema del hacinamiento. Entonces vuelve y juega. Si en una población hay alta cantidad de individuos, eso puede entonces generar ¿qué? Cambios a nivel de que los individuos se pueden volver más agresivos. Entonces los machos, si hay alta población, entonces ahí los machos van a estar compitiendo por poderse aparear con las hembras, entonces o se estresan entonces por no poderse aparear. Otro es el tema de la disminución en la actividad sexual. O el otro es que no encontré acá todos los recursos pues para yo estar bien, entonces emigro, me voy para otro ecosistema donde pueda encontrar las condiciones favorables. En síntesis, entonces, ¿qué pasa? Que al aumentar la densidad poblacional, disminuye la tasa de nacimientos y tiende a incrementarse la tasa de mortalidad. Voy a parar 2 minuticos y ya vengo, que voy a hacer algo importante y ya regreso 2 minuticos. Qué pena con ustedes, me disculpa. Bueno, seguimos entonces con esto. Condiciones entonces, ¿qué otras condiciones pueden influir en la esperanza de vida de las poblaciones? Uno es el tema de la competencia. Entonces, los individuos de las especies animales y vegetales pueden entonces competir por el tema del alimento, del agua, del espacio, de la luz, de la disponibilidad para aparearse o cualquier otro recurso que necesiten entonces para sobrevivir o reproducirse.
En los humanos, entonces, en muchos casos, los años de esperanza de vida varían considerablemente dependiendo de qué. Uno, el tema entonces del sexo masculino, si es masculino o femenino. Recuerden que en aquella época de toda esta violencia en los 80s hasta los 90, la población masculina acá en Colombia disminuyó bastante porque sobre todo el objetivo pues, de guerra eran la población masculina. Entonces ese sería un ejemplo de cuando una población se ve afectada en cuanto a si masculino o femenino. Otro es el tema de la clase social, ¿cierto? Que aquellas poblaciones que tienen buenos ingresos van a tener entonces mejor esperanza de vida que aquellos que tienen ingresos menores. Las tablas de vida entonces les pueden servir a los ecólogos, uno, para predecir cómo crecerá o disminuirá la población en el futuro. Entonces, ¿por qué? Porque entonces proporcionan los datos de mortalidad y de supervivencia, y con estas tablas de vida se pueden trazar las curvas de supervivencia, que ahorita les muestro que sirven para qué sirven entonces esas curvas de supervivencia. Esas curvas de supervivencia manejan dos datos. Uno es el tema de la mortalidad y otro, o sea, se tiene en cuenta el tema de la mortalidad y el tema de la supervivencia. Con las curvas se visualiza la supervivencia de los organismos de una población con relación a la edad, y dependen también de factores ambientales y de la edad de cada individuo. Acá entonces las vamos a ver. Acá en esta diapositiva lo que estoy hablando es de que, por ejemplo, cuando ciertos ecólogos hacen el estudio de una población, por ejemplo, de pandas rojos en peligro de extinción, esas tablas de vida son importantes. ¿Por qué? Porque si en esa tabla de vida a mí me está mostrando que el panda rojo tiene más posibilidad de morir en esa etapa de los 0 hasta los 2 años, y entonces, ¿qué debo hacer para que ese panda rojo sobreviva? Entonces debo implementar estrategias que me permitan que esa población que está entre los 0 y 2 años sobreviva. Que entonces que muchos de los pandas mueren cuando están naciendo, que las madres de esos pandas mueren, entonces no tienen quien los alimente. Entonces debo lograr que las madres sobrevivan, o si no sobreviven, entonces debo garantizar que los humanos se encarguen entonces de la alimentación de esos pandas mientras están entre los 0 y los 2 años. Entonces, miren qué tan importantes son esas tablas de vida, porque me dicen en qué edades son susceptibles, y si además de eso estoy, como para poder hacer esas tablas de vida, debo hacer observación de esa población desde que nacen hasta que mueren. Entonces me puedo dar cuenta de si están siendo sometidos por algunas condiciones ambientales, o si están muy altas el tema de la depredación, o si es muy alto el tema de la competencia de los individuos, ¿cierto? Por ejemplo, de los machos por aparearse. Entonces toda esa información me sirve. Bueno, entonces ahorita les decía que esas tablas me sirven para mirar las curvas de mortalidad y de supervivencia. En el caso de las curvas de mortalidad, voy a mirar cómo la población, entonces, cuántos individuos mueren al inicio y cuántos están muriendo al final. Ahí entonces me está mostrando se me olvidó, gráfico, que es mayor
la cantidad de muertes al inicio de las edades y al final de las edades. O sea que debo incrementar, que debo hacer estrategias para proteger esos dos tipos de poblaciones, sobre todo al inicio de la edad, pues, de los individuos. Las tablas de vida y las curvas de supervivencia están basadas en los datos de la población en determinado momento y teniendo en cuenta también las condiciones ambientales. O sea, son una fotografía instantánea de lo que está pasando ahí. Y las curvas de supervivencia nos muestran el número de individuos supervivientes en las distintas clases de edad identificables en la población. Estas entonces serían las curvas de supervivencia, que tienen en cuenta que, otra vez, la estructura por edades, el número de individuos que sobreviven, y NX sería los supervivientes. Entonces, acá con este gráfico que estoy mirando, acá los datos también se extrapolaron porque los datos eran muy pequeños y no se observaban grandes diferencias. NX es el último valor, esos últimos valores que muestran 3, 2.4, 2.3, 1.87, 1.63, 1.34, 0.95 y 0.48. Entonces, el valor de 3 es en la edad de 1, ¿cierto? O sea que tiene mayor supervivencia en esa edad. Y va disminuyendo a medida que aumenta la edad del individuo. Acá entonces van a mostrar los tres tipos de curvas de supervivencia. Entonces, cuando la curva da en rojo, la tipo 1, quiere decir que es una curva de tipo 1, ¿cierto? Y qué poblaciones presentan este tipo de curva. Entonces, aquellas poblaciones humanas de los países desarrollados. Otra población sería los mamíferos o el caso de algunos vegetales. ¿Qué me está mostrando ahí? Que son pocas las muertes a lo largo de la mayor parte del ciclo de vida, y que al final del ciclo es que se producen la mayor cantidad de muertes entonces por edad avanzada. Miren, entonces, cuando hay una población entonces en esos países desarrollados, que esos ingresos económicos le garantizan a esa población de que muchos de esos ancianos lleguen a edades avanzadas, y mueren gran cantidad de la población entonces en esa edad ya adulta. Las curvas de tipo 2 entonces nos están hablando que es la misma probabilidad de morir durante todo el ciclo de vida. Y este tipo de curvas la presentan entonces las aves adultas, los roedores y los reptiles. Aquí el número de muertos es durante cualquier etapa es igual durante todo el ciclo de vida. ¿Listo? Y la curva 3, que está en verde, quiere decir que en etapas juveniles es numerosa la cantidad de muertes y poca la cantidad de muertes en edad adulta. Entonces, este es el caso de los peces, de los árboles, de los invertebrados, de las ostras y los parásitos. Por ejemplo, en el caso de los árboles, sobreviven pocas cantidades de árboles en esa edad juvenil. ¿Por qué? Bueno, porque entonces la semilla, mientras salen las hojas, entonces algunas de estas plantas pueden ser depredadas, y si las hojas se las consumen al inicio que la planta está creciendo, muere, ¿cierto?
porque necesita realizar todo el proceso de fotosíntesis para que la planta aumente el tamaño y pueda seguir todas sus funciones, ¿cierto? En el caso de algunos invertebrados o en el caso, por ejemplo, de los invertebrados, que dentro de esos están los insectos, muchos entonces al inicio, cuando están en esas etapas de huevos o recién eclosionados, son muy susceptibles de ser depredados, de ser consumidos, ¿cierto?, por otros animales. Entonces muchos mueren en esas edades iniciales. Acá entonces están las tres curvas, donde muestra que tipo 1 es en humanos, en mamíferos, tipo 2 es en pájaros y tipo 3 es en árboles, algunos árboles. La natalidad que me está indicando entonces el número de individuos o de organismos que nacen en una población en determinado tiempo. Y esos nacimientos pueden ser, ¿cierto?, como en el caso de los humanos. En el caso, cuando hablamos también de eclosión, o sea, cuando los individuos salen de sus huevos, la tortuga, las aves. Cuando los árboles entonces empiezan a germinar, o sea, cuando la semilla está en la tierra y empieza a germinar, entonces estamos hablando de la natalidad. Y, o sea, cuando empieza después de la semilla a formarse la planta, a salir sus hojitas. Y en el caso de las bacterias, cuando ellas se parten, o sea, cuando sufren fisión, o sea, de una bacteria me van a salir otras, se van a formar dos bacterias. ¿Por qué? Porque la bacteria inicial se partió y quedaron dos. Listo. La tasa de natalidad absoluta entonces tiene en cuenta el número de nacimientos, esto medido en un tiempo, el número de individuos iniciales y el número de individuos finales. Ahora sí, esto es muy importante, la tasa de crecimiento, que es R. ¿Qué va a tener en cuenta? Y inclusive ustedes van a tener que, a algunos les va a salir calcular R. ¿Y qué van a tener en cuenta para calcular R? Entonces, el número de nacimientos, el número de muertes, el número de personas de inmigrantes o el número de emigrantes, ¿cierto? Entonces, cuando R es igual, es mayor, R quiere decir que cuando el valor es positivo, quiere decir que hay mayor nacimientos que muertes. Cuando R es igual a 0, o sea que es estable, quiere decir que tanto los nacimientos como las muertes son iguales. Y cuando R es igual, es menor, o sea, da un resultado negativo, quiere decir que las muertes son mayores que los nacimientos. En el ejercicio que deben realizar en el examen, van a tener en cuenta para R no solamente los nacimientos y las muertes, sino también las inmigraciones y emigraciones. Este ejemplo es importante que lo entiendan porque también va dentro del examen. Entonces, aquí estoy mostrando lo que les acabo de decir. Cuando el valor es positivo, que es cuando el periodo es 2, y esto se está hablando es cuando una población está aislada, o sea, cuando no hay ingreso o salida de la población, o sea que en este caso si no se tendría en cuenta solamente con los datos de nacimiento y muertes. Y esto es medido en el tiempo, ¿cierto? Para una población que esté aislada. ¿Qué está mostrando acá entonces esto? Que en el periodo 2 es mayor la cantidad de nacimientos y menor la cantidad de muertes. En el periodo 3 quiere decir que tanto los nacimientos como las muertes es igual. Y en el periodo 4, por el contrario, me está mostrando que es mayor la tasa de nacimiento
que la tasa la tasa de mortalidad y la tasa de nacimiento es menor. Entonces miren que en ese gráfico está mostrando el tamaño de la población en el tiempo. Eso es lo que está midiendo o mostrando ese gráfico. Ahora sí, esta sí sería la fórmula para calcular el ejercicio que les estaba mostrando. Entonces, donde R es el tamaño poblacional y que tiene en cuenta B, que es el número de nacimientos, sumado a I, que es el número de inmigrantes, o sea, los que ingresan a la población, menos D, que es el número de muertes, más C, que es el número de personas que salen de la población. Antes que salen, por ejemplo, de la población, entonces el número de colombianos que emigraron, que se fueron para Estados Unidos. El tamaño de la población entonces va a estar influenciado por el número de individuos que entran a formar parte del grupo por nacimientos o inmigraciones, el número de los individuos que dejan esa población, ya sea porque mueren o porque se van. Y las poblaciones exhiben diferentes tipos de crecimientos. A mayor cantidad de entradas, menor entonces serán las salidas o pérdidas de la población. O sea que la población va a ser mayor. Y recuerde que las entradas no solamente son los inmigrantes, sino los nacimientos. Si hay mayor cantidad de nacimientos y personas que inmigran, o sea que ingresan, mayor va a ser el tamaño de la población. Por ejemplo, que la población colombiana aumentó debido a la inmigración de venezolanos y a que hubo altas tasas de nacimiento, entonces se debe a eso. Las condiciones ambientales entonces pueden limitar el crecimiento poblacional, ¿cierto? Recuerden que los recursos naturales no son limitados, es decir, que si por ejemplo hay una población muy grande y esa población se consume, por ejemplo, todos los árboles de manzanas, de limones, de naranjas, todos los cultivos que hay ahí, pues llega un momento en que la población se va a ver afectada, ¿cierto? O sea, después de un tiempo no va a tener que consumir, entonces esa población va a estar mediada por esos recursos. Que lo mismo con el tema del agua. A mayor densidad va a haber mayor competencia por los recursos entonces disponibles. Y cuando los recursos entonces se merman, se disminuye, la distribución va a ser desigual. O sea, que van a haber algunos que van a tener y otros que no, y esos que no van a tener se van a ver entonces afectados y van a morir o pueden haber entonces menos tasas de fecundidad. Estos temas de los recursos, ¿para qué nos sirven? Para mirar la capacidad de carga del ambiente. O sea, la capacidad de carga del ambiente nos está indicando que a mayor cantidad de población, menor va a ser el crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque los recursos se agotan. O sea, que el ambiente va a llegar un momento en que ya no va a tener la capacidad de cargar o de sobrellevar esos individuos que están ahí. Y un ejemplo es el de una población de renos que se envió a una isla en Alaska, que se llama Pribilofs, en Alaska, ¿cierto? En esa isla entonces enviaron cierta cantidad de renos, pero que no tuvieron en cuenta que como es una población que se introdujo en ese ecosistema, no tenía los depredadores para controlar esa población. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los recursos después de un tiempo se acabaron y la población entonces al inicio había subido, eso es lo que está mostrando el gráfico, que la población
se incrementa y llega un momento en que vuelve y decae. O sea, la población creció de 1910 hasta más o menos 1935, ¿cierto? Y luego, después de 1935, la población cayó hasta 1950, hasta que llegaron a cero. ¿Por qué? Porque se consumieron todos esos recursos, no tenían quien los depredaran, y entonces la población bajara y la población colapsó. Entonces, según Smith, la capacidad de carga es el tamaño poblacional máximo que puede mantenerse en un ambiente dado, y que esa capacidad de carga está en función del suministro de los recursos. Entonces, en el caso de ¿qué recursos? El alimento, el agua, el espacio, ¿cierto? También si el espacio es muy limitado, también entre esos individuos va a haber competencia, y también entonces van a fallecer entonces con el tiempo. La población puede disminuir entonces por factores abióticos, o sea, por factores que no son naturales, que no están, pues, recuerden que biótico entonces son las plantas, o sea, la fauna, la flora, y factores abióticos que no tienen que ver con fauna y flora. Entonces, en este caso sería el tema de los alimentos, el tema de la luz, el tema de las precipitaciones, ¿cierto? El tema de la textura, pues, de la tierra, todo eso. Dentro de los factores bióticos se van a tener en cuenta entonces que el tema de la competencia intraespecífica, o sea, entre individuos de la misma especie, y la competencia interespecífica, que es entre individuos de diferentes especies. Las curvas de crecimiento, hay dos tipos de curvas de crecimiento de la población. Una es la de crecimiento exponencial, esta también entra dentro del examen, que me va a estar hablando de que la población va a aumentar mucho en el tiempo. ¿Y por qué aumenta? Entonces, acá hay un supuesto de que los factores no son limitantes, entonces que van a tener mucha disponibilidad de agua, de alimentos, que el clima va a ser adecuado, que no va a haber entonces competencia entre esos individuos. Entonces, la imagen después del gráfico me está mostrando que, por ejemplo, una población de bacterias, al inicio no es una sola bacteria, sufre fisión y se convierte en dos, y cada una de estas tiene otras dos, y así van en aumento. Entonces, para medir para calcular esa curva, tienen en cuenta estos datos. Uno, que es NT, que es el tamaño de la población en un momento dado; N0 sub 0, que es la población inicial; lambda, que es la tasa de crecimiento. Acá entonces en esta imagen está mostrando eso. Por ejemplo, con las bacterias y con las águilas. Entonces, al inicio del experimento, en la parte de arriba, con las bacterias, está mostrando que había una sola bacteria, y luego a los 220 minutos van a haber 2048 bacterias. Entonces, mire que aumentó exponencialmente. Y lo mismo sucede entonces en el caso de las águilas. Uno es entonces que al inicio habían dos águilas a los 0 años, y luego a los 30 años habían 17.314 águilas. Este gráfico también es muy importante porque nos está mostrando cómo en la población humana en un tiempo se pudo dar ese crecimiento exponencial de la población. Recuerden entonces que al inicio, aquí está mostrando entonces que al inicio la población humana el número de población humana era bajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban intervenidos por todo ese tema de la depredación,
por todo el tema de las condiciones ambientales, porque estaban sometidos a enfermedades, como en el caso de la peste negra, que ahí inclusive muestra que en ese tiempo hubo, la población disminuyó mucho debido a que murieron por una enfermedad que transmitían las garrapatas que estaban presentes en las ratas. Esto sucedió en Europa. Y luego en los años, en 1800, la población se incrementó, tuvo un aumento exponencial debido a que mejoraron todas las condiciones. ¿Eso en qué tiempo sucedió? En el tiempo de la revolución industrial. O sea que todo ese tema de la revolución industrial ayudó a que las condiciones humanas mejoraran y por ende entonces la población pudo crecer. Las poblaciones en general presentan ese tipo de curva de crecimiento logarítmico, donde los factores ambientales y donde los factores bióticos, como el tema de la competencia y todo eso, van a estar influenciando el tamaño de la población y el tema de la disponibilidad entonces de los recursos. O sea que ahí va a estar mediando esa resistencia K, ¿cierto? Lo que veríamos ahorita. Entonces la población empieza a aumentar y llega un momento que llega a ese punto de la curva donde K, o sea, esa carga ambiental ya va a mediar el tamaño de la población. Y entonces la población empieza entonces a disminuir o a quedarse sostenida en el tiempo, ¿cierto? Bueno, ¿qué tienen en cuenta para medir entonces las curvas de crecimiento? De crecimiento logarítmico. Estas curvas se les dice curvas en S porque presentan como ese tipo de patrón. Entonces, para esto tienen en cuenta la tasa dn sobre dt, que es la tasa instantánea de cambio en la densidad poblacional, K, que es la capacidad de carga. Recuerden siempre que K es la capacidad de carga, o sea que la capacidad que tiene ese ambiente de soportar cierta población hasta que los recursos ya disminuyan, ¿cierto? K menos N sobre K, que es la perspectiva adicional de crecimiento, N, que es el tamaño poblacional, y R, que es la tasa de crecimiento, que recuerden que la tasa de crecimiento está mediada por migración, inmigración, mortalidad y nacimientos, tasa de nacimiento. Acá entonces está en resumen cada uno de estos datos de crecimiento exponencial y crecimiento logarítmico. Es importante entonces tener en cuenta qué tipos de estrategias reproductivas tengan las especies, ¿cierto? Porque dependiendo de las estrategias reproductivas van a presentar esos tipos de curvas de crecimiento. Entonces, en el caso de las especies reproductivas de estrategia R, que son aquellas especies que tienen altas tasas de nacimiento, pero que pocos individuos adultos llegan al final, ¿cierto? ¿Qué tipos de individuos presentan este tipo de estrategias? Entonces las bacterias, ¿cierto? Miren que muchas de las bacterias se reproducen y aumenta la población y de acuerdo a las condiciones ambientales, esas bacterias pueden fallecer y quedan pocas. Entonces por eso ellos deben asegurar que sean altas las tasas de natalidad. Plantas como el diente de león, que no sé si ustedes se acuerdan que el diente de león, cuando uno va en muchas de esas zonas, crecen así que supuestamente como malezas.
y uno las encuentra en la calle, en cualquier lado, que son estas que presentan como una bolita que uno las sopla y cuando sopla lo que se desprende son esas semillitas. Entonces, debido a que esas semillitas el viento las eleva, tienen posibilidad de llegar a muchos lados y tienen entonces es una estrategia que les sirve entonces para poder entonces sobrevivir. Y las diatomeas, que son algas. Y las estrategias tipo K son aquellas entonces que presentan que dentro de esas están la población humana, los elefantes, las ballenas, los simios, que donde son pocas tasas de nacimiento, los padres suministran un cuidado a sus hijos. Eso se conoce entonces como cuidado parental, o sea que eso ayuda a que muchos de los individuos entonces permanezcan en el tiempo, y son especies que son prudentes, que son equilibradas, ¿cierto? Y eso les garantiza entonces la supervivencia. Esos son los factores que pueden influenciar para que las poblaciones entonces sobrevivan, ¿cierto? Unos que son independientes del tamaño de la población, o sea, que no dependen de que si la población es muy grande o si la población es pequeña. Y otros que sí dependen de que que influyen en que si la población es muy grande o muy pequeña, entonces esos factores se van a ver afectados. Entonces, ¿qué factores no dependen del tamaño de la población? El tema de los nutrientes, por todo el ciclo de esos que hacen esos nutrientes, esos ciclos biogeoquímicos, o sea que si permitimos que esos ciclos del nitrógeno, del fósforo, del agua se den, se va a garantizar entonces la presencia de ese nitrógeno, fósforo, sodio, potasio, ¿cierto? Que son tan importantes para los organismos. Otro es el tema de los factores climáticos. Independiente de que hayan 50 personas o que hayan 2, se va a dar el tema de la lluvia. Independiente de si hay 50 personas o no, se va a dar el tema de la intensidad lumínica. Independiente de si hay 50 o 10, se va a dar el tema de la humedad. Y lo mismo el tema de la precipitación, el tema de los vientos. Este tipo de factores entonces regulan poblaciones pequeñas, o sea, poblaciones con tipos de estrategia que R, estos, o sea, las bacterias, las diatomeas. ¿Por qué? Porque si hay altas precipitaciones, pueden esas precipitaciones llevarse esas bacterias y morir las bacterias. Si hay altas precipitaciones o hay mucha energía lumínica, o sea, esos rayos del sol están llegando muy fuertes y ese diente de león puede entonces sucumbir y morir, ¿cierto? Y los factores que sí dependen entonces de la cantidad de la población, o sea que si hay, no es lo mismo tener 1000 elefantes a tener 30, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a tener entonces, van a estar influenciando, la densidad va a influenciar, va a tener grande influencia. Y entre esos entonces, ¿cuáles están? El tema de la interacción, o sea, la competencia entre especies, entre individuos de la misma especie, que se llama intraespecífica. Tienen que tener muy claro cuándo es intraespecífica e interespecífica, porque eso también va en el examen. Entonces, cuando es la competencia entre individuos de la misma especie, entonces, ¿qué pasa? Que hay hacinamiento, entonces los individuos se pueden inhibir para procrear.
hay reducción en el número de las crías. Si disminuye el tema de la procreación, entonces va a haber menos individuos por camada. Y otro es el tema de la competencia entre individuos de diferentes especies, o sea, la interespecífica, que ahí entonces van a mediar el tema de la competencia, la depredación, el parasitismo, y los cuales van a cambiar entonces fluctuaciones en las poblaciones. Aquí entonces otra vez el tema de la competencia, por ejemplo, competencia porque no por aparearse, ¿cierto? Pero sí competencia por la misma área. Entonces el caso entonces de las hienas con los leones, que las hienas y los leones están en el mismo espacio. León caza, porque las hienas son perezositas, ellas esperan a que el león consuma o se descuide y se lleva la presa. Entonces ahí va a haber competencia entonces por el área y por la alimentación. El tema de la depredación, que es entonces no lo mismo, los explicaba, no es lo mismo que en un área, por ejemplo allá en África hayan 1000 cebras, y que para el depredador entonces ahí se vaya a hacer más difícil cazar a alguna de esas cebras. El tema del parasitismo, que recuerden que está cuando un individuo entonces le causa daño a otro individuo, como es el caso por ejemplo de las pulgas o garrapatas en los perros, ¿cierto? Esas pulgas o garrapatas se alimentan de la sangre de ese perro y le pueden causar enfermedades porque ellos transmiten algunas bacterias, o causar, si la población es muy grande, el individuo le puede dar anemia, ¿cierto? Y morir. Este tipo de factores van a estar entonces regulando qué tipo de poblaciones: las aves, los mamíferos, los árboles, ¿cierto? Hay inclusive árboles, cuando estemos viendo el tema de ecología de comunidades, que impiden, o sea, segregan algunas sustancias para que no haya crecimiento de otros árboles alrededor. Ese es el caso de algunos pinos. Listo. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, entonces para el examen es importante que tengan en cuenta todo el tema de entender qué factores regulan a los tipos de estrategias, o sea, las R y K, lo de las curvas, si es exponencial o logarítmica, también lo de las curvas de supervivencia, si es de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, el cálculo de la tasa de crecimiento, donde teníamos en cuenta lo de los nacimientos, las muertes, emigraciones e inmigraciones. También que es importante entender cuándo, por ejemplo, la de la distribución, cuándo es uniforme, ¿cierto? Los tipos de distribución. Listo. De igual, si mirando las diapositivas o esta presentación tienen alguna pregunta, me la pueden indicar por WhatsApp. Y lo mismo para lo de la tarea de los ciclos biogeoquímicos, también me pueden hacer las preguntas, que recuerden que con eso es que van a construir el mapa conceptual. Los mapas conceptuales no llevan imágenes, también se trabajan de forma resumida, y ya así como en el trabajo de la infografía, cada uno decide si trabaja un mapa y por aparte, o sea, cada elemento por aparte, o sea, si el nitrógeno lo trabajan en una sola hoja, si el fósforo en otra, si el mercurio en otra, o si todos en una sola hojita.
que también si no lo pueden realizar en alguno de esos programas, entonces en Word o en PowerPoint lo pueden hacer, o también inclusive hay estudiantes que me lo han presentado en Excel, no hay ningún problema. Listo. Bueno chicos, entonces la idea es que el martes hagamos el encuentro sincrónico para explicar lo de ecología de comunidades, y como sé que igual ustedes tienen que hacer trabajos para las otras materias, para el otro tema, para lo de la conservación de especies, el trabajo de conservación de especies, yo también les grabaría un video, así como hice con el de ciclo biogeoquímico, de los ciclos biogeoquímicos, y quedaría pendiente entonces después de ecología de comunidades otro encuentro sincrónico, el último encuentro sincrónico. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, recuerden que para todos los trabajos que tocan, o sea, para el de ciclos, para el de conservación de especies y para el de ecología de acuática, ¿cierto? Ecosistemas acuáticos, tienen que tener la parte de bibliografía, debe estar trabajada con las normas APA, no se les debe olvidar eso, que los trabajos deben tener la portada, o sea, ya en esta instancia ya sí soy más rigurosa porque esto lo venimos trabajando desde la parte de biología. Entonces la idea es que a medida que ustedes vayan cierto, viendo toda la materia, antes los trabajos sean mejor presentados. Listo. Bueno, feliz noche. Gracias, profe. Adiós, profe. Gracias. Profe, no muy bien. Gracias, profe. mandando la grabación, Hola. Hola. que recuerda mandando la grabación si no da el favor. Sí, mira que yo siempre se las monto, se las estoy mandando se las estoy colocando ahí en el WhatsApp. Sí, señora. Muchísimas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Bueno, profe, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Ay, bueno. Para todos. Se me olvidó. Profe, una pregunta. Sí, dime. Podemos hacer el mapa conceptual individual. Sí, recuerden que el mapa y el trabajo de conservación de especies y el de ecosistemas acuáticos se pueden trabajar en grupos que no superen a las 5 personas, pero si no lo pueden trabajar en grupo, lo pueden hacer individual, o sea, es de su elección. ¿Listo? Sí les digo que es pesadito, Bueno, sobre muchas todo gracias. el de conservación de especies y el de ecosistemas acuáticos, el trabajo es largo. Entonces, pues, si tienen la posibilidad de hacerlo en grupo, mucho mejor. Pero como les digo, o sea, yo no les limito eso porque algunos trabajan, otros tienen hijos, ¿cierto? Entonces les queda difícil, entonces por eso no los limito. Bueno, ahora sí, feliz noche, chicos. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto.